días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y ustedes saben que ya se inauguró, como todos los años a esta altura, la Feria del Libro. Así que vamos a empezar hablando de la Feria del Libro. Está su director Ezequiel Martínez, está el presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Baccaro, que dicho sea de paso vamos a hablar, aprovechar que lo tenemos acá porque acaba de salir su nueva biografía de Borges. ¿Cuántas tenés ya biografías de Borges? Varias. Varias. Y sigue dando para nuevas biografías. Creo que con esto termino, esto es definitivo. Bueno, nunca hay que decir en literatura que algo es definitivo, no. Pero digamos, no tengo como proyecto seguir. Bueno, vamos a hablar un poco también de este tema, pero empecemos por la Feria del Libro. El año pasado, ¿cuánta gente fue a la feria, Ezequiel? 1.345.000 lectores, nos gusta decir a los nosotros. Lectores, ¿no? Sí. Es cierto. Ojalá que sean todos lectores. Seguramente, y si no, van a salir de la feria saliendo lectores, seguramente. ¿Qué pasa? Que todas las encuestas, todos lados, cada vez se lee menos literatura, es tremendo. Y la feria es como una contradicción, yo lo digo siempre, pero sigue pasando. La feria tiene... Uno ve eso, un extranjero que viene y ve eso, se imagina que este es un pueblo lector. No sé si ya lo es, lo sigue siendo. Los libros están caros, se venden menos, pero se lee poca literatura. Mira, hay un fenómeno auspicioso y que lo vimos el año pasado en la feria, que es la presencia de jóvenes. La cantidad de jóvenes nos sorprendió a nosotros mismos, y jóvenes que no solo venían a la feria a ver actividades o que se llevaban libros bajo el brazo. Este año, mira, tuvimos que hacer incluso, vos sabés que se acreditan ahora bookfluencers, que son los instagramers, los booktubers y qué sé yo, y los acreditábamos como prensa. Es tal el volumen, de hecho, por supuesto, tienen que tener una cantidad de seguidores, de posteos, ser consecuentes con lo que hacen, porque si no se acreditaría. Pero tuvimos que hacer una acreditación especial para bookfluencers. Entonces, chicos jóvenes que están en TikTok, en YouTube, capaz que en tienen Instagram. Más peso que un programa como este, no se sabe ya. No creo, porque vos, Cristina, tenés ya sos una tradición dentro de lo que es el periodismo cultural. Eso podrá ser, pero digo, tal vez te lleven más lectores estos bookfluencers que los que estamos ojalá. No lo sé, está todo muy cambiado. No lo sabemos, pero es un fenómeno que crece, que entonces, y que le tenemos que dar importancia, porque no podemos, tenemos un encuentro. Ahora, recomiendan libros. Recomiendan libros y lecturas. No se pierde el libro. Y muchos se transforman en escritores incluso, ¿no? Y otra cosa, otro fenómeno también que nos duplicamos la cantidad de pedidos de visitas escolares del año pasado. Jóvenes que quieren venir, por supuesto, ya vienen con sus docentes, o sus docentes son los que impulsan esta movida, pero la cantidad de pedidos de visitas escolares ya duplicó la del año pasado. Bueno, es un poquito de esperanza. Ojalá. En un panorama tan incierto, ¿no? ¿Qué decís, Alejandro? Sí, yo decía esto que ustedes estaban hablando, la literatura no concita multitudes, pero la feria sí. Porque la feria es un acontecimiento. La feria no es un mero supermercado donde se acumulan libros y la gente va y compra, no. Hay una gran actividad cultural que despierta mucho interés, sobre todo en los jóvenes, como decía Ezequiel. Entonces, en el marco de... Nosotros hacemos 1.500 actos culturales durante la feria. ¿1.500? Sí, tenemos 12 salas. ¿Mantienen esa cifra tan alta? Sí, porque... Y probablemente haya más, porque hay un montón de actos culturales en los propios stands que no los contabilizamos. No, claro. Ustedes contabilizan los que están en las salas. Los que hacemos en las salas, que nosotros tenemos 12 salas habilitadas para actos culturales, que ya están, digamos, están al tope, ¿no? Uno va a hacer, de paso lo digo, la presentación del libro mío de Las Olvidadas, lo vamos a presentar en la Feria del Libro. Agradezco a Ezequiel Martínez su gestión. El domingo 14, ¿no? A las 7 de la tarde. 1500 no me puedo acordar. No, yo sí me acuerdo porque es un horario buenísimo. Pero es bueno que vos te acuerdes. Yo voy a estar ahí. Vamos a estar. Pero 1.500 actos. Claro, y yo creo que eso es parte de esta magia, ¿no? Eso es lo que despierta interés. Después, por supuesto, la feria ofrece una bibliodiversidad que no te da una librería. Vos vas a una librería y tenés los libros nuevos, las novedades, por ahí hay alguna cosita de clásicos.
pero en la feria... Cada vez menos. Sí, es cierto, pero en la feria hay de todo. Hay de todo. Libros que no ves hace años, que algún editor los tenía guardados y aprovecha la feria y los trae. Entonces, yo creo que por eso la feria es multitudinaria. Y cobra no es entrada, un mero no nos hecho. olvidemos de que cobra entrada. Sí, pero no es una entrada, pagar. restrictiva. Este año estamos cobrando 800 pesos de lunes a jueves y 1.200 para viernes, sábado, domingo y el feriado del 1 de mayo. Pero también damos 2.400 pesos en bonos, en cheque libro. El doble de la entrada en bonos. Claro, o sea que la gente lo puede usar y transformar eso en libros, ¿no? Que es lo que más nos importa en eso. Claro, seguro. Y hoy es gratis, hoy sábado. Es la noche de la feria. Solo hoy, no todos los sábados, hoy, que está abierta hasta a partir de las 6 de la tarde es entrada gratuita. Entran gratuitamente. Antes no. A ver si la gente va a ver. No, a partir de las 6 de la tarde. Los que lleguen 6 menos cuarto que esperen claro, un ratito obvio, y entran gratuita. 200 pesos, Y está abierta hasta la 1 de la mañana, así que es la noche. La ciudad invitada a honor, que este año es Santiago de Chile, región metropolitana de Santiago. Vienen muchos escritores chilenos. Vienen una delegación muy grande y esa noche le ofrecen a la feria un espectáculo musical también, así que ¿A dónde? ¿En la calle en o la adentro? José Hernández va a ser. En la sala en la José sala que es la Hernández. más grande que tenemos para 1.000 personas. ¿Y eso cómo se hace? Hay que hacer cola y el que llega entra. El que llega, vamos a seguramente poner pantalla afuera por si se colma la capacidad, pero bueno, ingresarse a la feria, todas las actividades de la feria son gratuitas, eso también vale la pena aclararlo. Los actos, todo esto no se cantidad paga. de actos con tu entrada, también aparte de llevarte parte de pago de un libro, tenés acceso a cualquiera de las actividades. Seguro. Y este año hay actividades dedicadas a dos temas primordialmente. Los 100 años de Fervor de Buenos Aires, el primer libro de Borges, ahora vas a contar, y los 40 años de democracia, ¿no? Sí, con respecto a los 40 años de democracia, hemos montado una muestra en el túnel que conecta, digamos, el pabellón Ocre con el resto de la feria, donde hay fotografías de estos 40 años de la democracia. Y bueno, no sé si ya lo viste, pero te va a encantar, Cristina, porque las fotos hablan, dicen cosas, nos interpelan, y además, visto en retrospectiva, cuando vemos una foto de un acontecimiento que ocurrió en los años 80 y uno siente el impacto de esa fotografía, ¿no? De un hecho que en ese momento por ahí veías esa foto. Hay una foto que está en Alfonsín y de la Rúa, por ejemplo, que es divina esa foto, pero hay una cosa gestual en ambos que los marca políticamente. Hay una tensión ahí. Claro, exactamente. Son fotos periodísticas. Son fotos de fotógrafos profesionales que pertenecen a ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Claro, que hacen todos los años una exposición. Exactamente. ¿Cómo no? ¿Y qué pasa con...? He visto grandes notas estos días en los diarios sobre Fervor de Buenos Aires. Bueno, es mucho más que el primer libro de Borges, porque como él bien decía, ese libro prefigura todo lo que después vino, ¿no? Entonces no es el mero... digamos, el primer libro de cualquier autor, es un libro que donde Borges comienza un camino literario realmente. Era un chico, tenía 23 años cuando lo hizo, y son poemas de esa época, ¿no? De 21 o 22 años, casi un adolescente, podríamos decir, pero ya ahí, cuando uno lee ese libro, uno entre líneas ve que ahí ya empieza a estar Borges, y bueno, y realmente lo demostró después sobradamente a lo largo de toda su vida, con una obra literaria muy compacta, muy homogénea, muy seria. Realmente va a haber una exhibición ahí, hay una exhibición que pertenece a tu colección, porque vamos a decir que Alejandro Bacar es un gran coleccionista de Borges, de la obra de Borges, etcétera. Sí, y lo ha cedido para que se muestre acá. Exactamente, estamos mostrando ejemplares de las revistas literarias en las que Borges colaboró en esos años, y son los poemas precursores de Fervor, son aquellos que antecedieron hay muy pocos, 4 o 5 de esos que integraron después Fervor de Buenos Aires. Y acá van a estar los originales exhibidos. Las revistas. Bueno, las revistas literarias. Vamos a exhibir, sí, una edición facsimilar de Fervor de Buenos Aires, no el original, por Vos razones tenés de el seguridad. original. Sí, claro.
¿Cuántos ejemplares habrá del original? Y hoy debe haber unos 20. Yo los tengo más o menos ubicados. ¿Los tenés ubicados? Sí, habrá unos 20 en todo el mundo. ¿Cuántos años hace que estás como coleccionista interesado en la vida? Años, se ríe, Ezequiel, no sé. No, es que tiene una gran colección en su casa. Es 50 una años, cosa impresionante. Yo estuve una vez, por suerte tuve la suerte de conocerlo, sí, como no, 50 años. Sí. ¿Qué te movió a...? No, fue involuntario, son cosas que en la vida te eligen, no que uno las elige. Alguien decidió que yo tenía que dedicarme a eso y bueno, empecé, lo tomó como una misión. Como un mero lector y después la vida me fue llevando, ¿no? Pero insisto, no fue una cosa que la pensé, que la diagramé en absoluto. Un día me di cuenta, dije, la pucha, soy coleccionista. Tengo todo esto. Claro. Pero no lo conociste a Borges, ¿o no, sí? no lo conocí personalmente, nunca hablé con él ni por teléfono, no. ¿Y él sabía de tu existencia? No, espero que no, pobre Borges, con todos los problemas que tendría, saber que yo existía ya es demasiado, no. ¿Y cómo empezás a coleccionar? ¿Qué es lo primero? No, primero empecé como lector y después conocí un librero, Fernández Zanotti, que era de la librería Fernández Blanco, y él me dijo que había 3 libros de Borges, El tamaño de mi esperanza, El idioma de los argentinos e Inquisiciones, claro, que Borges no había querido reeditar. Y eso a mí me despertó una chispita, no dije, estos libros los tengo que conseguir, eran inhallables. Y claro, los reeditó después María Kodama, autorizó, pero muchos años después, ¿no? Cuando yo empecé esto en los años 70. Y eso dije, y él me dijo, yo le puedo conseguir alguno, y bueno, ahí después ya no pude parar, ¿no? Después es una bola que... y además, mi gran intriga era... ¿Qué hay dentro de esos libros que Borges no los quiso reeditar, no? Era la gran pregunta que yo me hacía. ¿No es cierto? No les daba valor. Yo creo que era el pudor de que tienen muchos escritores sobre sus textos de juventud, ¿no? Pero Fervor de Buenos Aires, sí. No, Fervor sí. ¿Por eso? No. Y esos 3 libros también son libros que totalmente acordes con la categoría de ensayista. Pero él no Borges. quería publicarlos. Pudores de jóvenes escritores, digamos, no es otra cosa. La obra esta que Alejandro Roemers le ofreció al presidente Sí, esa Fernández, es la colección que lo tenemos en conjunto. Es esa misma, estamos hablando de lo mismo. Tenemos la misma colección los dos. O sea, claro, llegó un momento que empezaste a compartir. Nos asociamos, afortunadamente, porque gracias a la presencia de Alejandro Roemer, que es un gran mecenas y además un hombre del mundo de la literatura, que ha publicado ya 2 novelas, un éxito que tuvo con un libro policial, escribió el año pasado. Sí, Morir lo necesario, y después es un gran poeta. Y él se interesó en este tema y bueno, le provocó una ayuda a la colección que hoy es, digamos, un impulso económico que única en el mundo, ¿no? Es única en el mundo. Y hoy sí, porque se han adquirido cosas que son realmente imposibles. A veces es hasta difícil concebir cómo valen tanto esos papeles, pero la única forma de tenerlos es pagando las cifras altas. Pero si no van a los remates internacionales y se venden en cifras altísimas, y la idea es que queden acá, ¿no es cierto? Esa es la idea central. Que queden acá y al servicio de la comunidad. Lo que te pregunto es porque leo los diarios, porque no sé más que eso, pero estos días salió, a raíz de la muerte de María Kodama, que había una intención en el último tiempo hubo una especie de entendimiento con María Kodama como para que todo esto se pueda materializar. Exactamente. No sé, salió estos días en los diarios. No, es te así, pregunto es porque tal por ahí cual. vos nos podés contar un poco. Es tal cual. Ella estaba... ¿Siguen con esa idea de abrir un museo? Sí. Seguimos con esa idea y espero que este año la concretemos, ¿no? Y sería en la vieja Biblioteca Nacional de la exactamente, calle México. Que la están remodelando y que en breve suponemos que estará terminado, por lo menos la parte creo que sí, donde que alberga la colección. Sí, este año. Sí. Y ahí iría toda esta colección. Ahí iría esta colección, sí. Para que le quede a la comunidad, que esto es lo que más nos importa, ¿verdad? Sí, bueno, ahora con el tema de los derechos se está hablando mucho en esta historia. Yo no sé si querés hablar de eso, mira, yo no te quiero meter en situaciones. No, es que los temas económicos, los derechos que los cobren pero no los es sobrinos solo lo de Kodama, económico, no es solo lo económico, ser albacea es mucho más. No, eso sí, pero ahí también Ezequiel hace un tiempo en un diario hizo unas declaraciones muy acertadas, porque además él tiene Ezequiel, su experiencia personal. Sí, Me gustaría que cuente un poco su experiencia personal. Él es heredero de la obra de Tomás Eloy Martínez. Y es albacea. Su hijo.
y Albacea. O sea, el padre lo eligió como Albacea. Porque, y él ojo, dice, porque no todo el mundo sabe, son dos roles diferentes. Claro, son dos roles distintos. Muy diferentes. Albacea es el que se ocupa de gestionar, ¿no es cierto? Exacto. ¿Quién publica, cómo Borges publica? no dejó Albacea. ¿Cómo no? No. ¿No la nombró a María? No, ella es era heredera testamentaria de los derechos de la obra, pero en ningún momento en el testamento Borges señala que es Albacea. Ajá. No dejó Albacea, dejó un vacío. Y ahora hay un vacío más grande todavía. Ahora sí, ahora es más Por grande. eso los sobrinos de María Kodama teóricamente heredarían no solo los derechos, sino también el poder de decidir. Al no haber un albacea nombrado, sí, entonces tomarían las decisiones sobre la obra. Esa es una confusión que siempre hay. Una cosa son los derechos, Por eso las regalías. Exacto. Sí. Y otra cosa es, como bien dijiste, el que toma las decisiones sobre esa obra que ha quedado, ¿no? Que se publica. O sea, si mañana abren un cajón y encuentran un manuscrito de Borges dudo, a esta altura con Borges, pero dudo. supongamos de Borges o de cualquier... ¿No? Es posible en ese mundo. Todo es posible. Pero Ezequiel puede contar la experiencia de sí, tu padre, sí, en el caso de mi padre, o sea, por ejemplo, dejó una novela inédita, terminada, pero era un borrador, era una cosa que no tiene su esencia, no tiene su... Entonces yo eso he decidido que no se va a publicar. Perfecto. Vos sabés cuánto, lo sabemos bien, somos periodistas los dos, la cantidad de libros póstumos que se han publicado por y una que cuestión, no hacen ningún favor al autor. Sí, que esté disponible para investigadores. Bueno, eso es otro tema. Pero eso sí, porque tampoco es cuestión pero se hurgan los cajones buscando, y qué sé se publica a veces cualquier cosa. ¿viste? Claro, porque no hay que confundir el negocio, porque sería un éxito si vos publicaras la novela póstuma de tu padre. Probablemente. Sería un éxito comercial. Pero él lo cuida del padre. Pero me parece no que, claro, esto es lo que corresponde, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno. Por eso él propuso algo que me parece bien, que se nombre que se elijan a los 4, 5, 6 máximos referentes de la obra de Borges en todo el mundo y que ellos decidan cómo debe ser publicada la obra. ¿Y quién les da ese poder? ¿Desde dónde? Yo creo Porque que se tiene puede que buscarse hacer. una estructura Quizá legal. El gobierno, a través de la Biblioteca Nacional o de nuestro ministro de Cultura, pueden tomar ese tipo de por lo menos tomar la iniciativa de decir, bueno, hay personas en el mundo, no solo de nuestra lengua, de otras lenguas que son muy conocedores de la obra de Borges y que pueden hacer un aporte importante a la publicación de sus obras, ¿no? Ahora, yo leía estos días este libro que acaba de salir de Alejandro Bacaro Borges, que parece mentira, salió justo, pero no lo es porque... Sabemos que para que salga un libro esta semana, no solo 2 años, sino el proceso de edición del libro, por lo menos 3 meses. O sea, no fue totalmente casual. Pero yo lo leía y vi un respeto, una toma de distancia. Aparece el tema Kodama, que ustedes estuvieron muy enfrentados, creo que hubo juicios, etcétera, en el medio. Pero está tratado con un gran distanciamiento y te diría respeto. Por supuesto, como debe ser. Bueno, es como debe ser, pero no es tan sencillo. Y yo a medida que avanzaba en el libro y empezaban a surgir entrábamos en esos años, y digo, a ver, Alejandro, ¿desde dónde enfoca esto? Y quería decirte que me parece muy bien el distanciamiento que tomás. Contás los hechos, ¿no es cierto? Bueno, la biografía es un género que, salvo la biografía novelada, donde el autor puede tomarse libertades, es un género donde uno tiene que circunscribirse a través de documentos, de informaciones, de datos, de cartas, de papeles, tiene que circunscribirse lo más cercano posible a la realidad. Uno tiene que narrar los hechos Borges era un ser literario, además, así que no era tan difícil encarar esa vida llena de hay literatura. Hechos y hay antecedentes, por ejemplo el libro de María Esther Vázquez, etcétera, donde vos te podías haber tomado de ahí para decir cosas que acá no decís, que me pareció bien, digo, ya está, ¿no? Yo encaré, digamos, mi biografía, digamos, yo puedo decir que está basada en una gran investigación. Yo he estado en todas las ciudades donde Borges vivió, he consultado todos los documentos posibles. No hay nada que yo diga en la biografía que no esté documentado de alguna manera. No hay nada. No, absolutamente, pero ya tenías otras anteriores. Sí, Digo, sí. ¿Cuál es la novedad? No, esto es es un trabajo definitivo. La otra salió hace más de 20 años. Acá se han incorporado un montón. Bueno, en 20 años pasaron muchas cosas. Aparecieron muchos manuscritos, aparecieron muchos datos. Y este es manuscritos de Borges aparecieron estos 20 años. Bueno, nosotros tenemos en la colección manuscritos inéditos, poemas inéditos.
de los que no los podemos exhibir por razones de derechos, pero sí podemos comentarlos y decir, bueno, no los pueden, ¿cómo es eso? ¿No los pueden exhibir? No, porque esos textos tienen derechos de autor y el derecho de autor pertenecía a Kodama en vida y ahora supongo a los sobrinos. Nosotros eso no lo exhibimos, pero sí lo comentamos, decimos, bueno, Borges acá hizo tal cosa, acá hizo otro. Eso sí podemos desarrollar temáticamente los textos. ¿Y esos materiales, cómo llegaron a ustedes? Mira, yo 50 años llevo en esto. Cuando entré involuntariamente en el mundo de lo que se llama el librero anticuario o el librero de viejo, enseguida ellos me visualizaron como un posible receptor o comprador. Cuando aparecía algo, creo que al primero que llamaban era a mí. Y yo en ese momento podía comprar esas cosas que tampoco tenían precios exorbitantes, ¿no? Pero en los últimos 20 años, Borges, por su prestigio y por todo lo que representa, los precios de sus trabajos se dispararon y hoy es casi prohibitivo, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte que encaré esto en un momento que todavía se podían comprar cosas, ¿no? Vos tuviste relación, me estoy acordando ahora, inclusive creo que viniste una vez acá cuando salió un libro, no me acuerdo bien cómo era la cosa, pero vos... Con Fanny, el ama de llaves de Borges. Claro, sí, hicimos Fanny, un libro. ¿No es cierto? Sí, creo el señor Borges. El señor Borges. ¿Cuántos años hace esto? Y 20 años, fácil. Por lo menos. Por lo menos, sí, 2003. Vos le habías dado una casa a Fanny. Sí. Yo a Fanny la conocí a comienzos de los años 90, unos años después de la muerte de Borges, en el año 92. Y ella en ese momento no tenía dónde ir a vivir. Me llama María Esther Vázquez, me dice, mira cómo podemos ayudar a Fanny. Y yo tenía una casa en La Boca donde funcionaba una agrupación política del Club Boca Junior. Y ahí ella, le ofrecimos ir a vivir ahí y ahí vivió hasta que murió en el año 2006. En 2006 murió Fanny. Y estaba ese libro, es verdad. El señor Borges, un libro también hecho con mucho respeto y como decíamos, donde Fanny contaba su historia. Claro, pero como decíamos nosotros, llegábamos hasta el Borges en pijama, digamos. El Borges en ropa interior no nos interesaba. Ahí no llegaba. No, había una intimidad que me parece que hay que respetarla, ¿no? Pero sin lugar, yo pienso que sí también. Pero Borges ha dado para tantas cosas. Bueno, vos has escrito biografías de escritoras. Sí, pero no de Borges. No, pero digo, también uno sabe hasta dónde. Por supuesto. Y uno se entera a veces de cosas que dice, bueno, esto no, porque hasta es de mal gusto a veces. Una vez le pregunté a Félix Luna, ¿no? ¿Cuál consideraba él que era el límite para una biografía y si había algún límite? Y me dijo el daño al otro. Si le va a hacer daño a otro y no aporta algo trascendental al texto, no tiene que estar. No tiene que ser. Y siempre me quedó eso, ¿no? Me pareció... Pero incluso hay una intimidad que cada uno que hay que preservar. Por supuesto que hay que preservar. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, acuérdense, empezó la Feria del Libro. Hoy es gratis a partir de la noche, como dijo Ezequiel. Hasta el 15 de mayo. Va a haber un montón de actos, va a haber de todo, y nos vamos a ver todos por allí. Seguro. Y a ustedes les empiezan 3 semanas de un trote que no paran, ¿no es cierto? Sí, pero nos da una gran felicidad, una gran felicidad. Estar, en mi caso personal y también, de Ezequiel, estar un poco al frente de la feria es un regalo de la vida. ¿Este es el primer año que estás? Es la primera feria en la que estoy como presidente. La primera feria como presidente. Pero tengo más de 15 años en la fundación, ¿no? Está bien, trabajando. Pero presidente es la primera vez. Es la primera. Sí. ¿Y Ezequiel cuántos hace? Es la segunda. La segunda feria. Bueno, en el medio estuvo la pandemia. Yo soy más nuevito que él. Sí, en el medio estuvo la pandemia. Los dos nuevos, pero con una estructura que viene funcionando. ¿Cuántos años? No, la verdad que hay mucha gente y detrás. En el 25 cumple 50 años. En el 25. Sí, dentro de 2 años. Dentro de 2 años. Prepararse para esa gran fiesta. Esa sí que va a ser una fiesta. 50 años de la Feria del Libro. Justo antes del golpe la primera feria fue en el 75 y ya en el 76 cuando se hizo la feria ya estaba el golpe. Habría que escribir algún día la historia de la feria. Estamos trabajando en eso. Pero es fundamental. Para los 50 años va a haber un buen libro sobre la historia de la feria. Pero que cuente bien, en serio y a fondo. No una cosa así. Sin duda, no tenemos ninguna reserva ni nada. No, pero que sea un libro con anécdotas. Y lo de los años de la dictadura lo vemos como que la feria resistió. El libro estuvo presente
presente. Había muchos libros que se vendían ahí que no los militares estaban, no querían que no se vendieran, pero se estaban. vendían igual. Sí. Entonces eso lo vemos como que la feria resistió, la feria, digamos, sin nombrar a nadie, sin decir quién fue, quién no fue, la feria estuvo ahí, sobrevivió, sí. Y yo me acuerdo, porque ya las cubría y trabajaba, lo que fueron las primeras ferias en democracia, es inolvidable. Fue una cosa impresionante, pasó de todo ahí, todos los escritores que volvían del exilio, grandes ferias. No, ferias donde vos por los pasillos te cruzabas con Borges, con Sábato, además con las Mujica colas Lainez, para que firmaran con Silvino Campo, estaban con Victoria, con todos. Estaban todos. Miren, me está retando ahí mi asistente, me marcan un teléfono que nos pasamos. Me tengo que ir al corte. Gracias. Dale. Bueno, nos vamos a ver ahí en la feria. Nos vemos ahí, dale. Enseguida volvemos, no se vayan. Bueno, vamos a hablar un poco de novela policial ahora. Dos autores de policiales con nosotros, Martín Weintraub, Mariela Skrimer, bienvenidos. Los dos en estos días tuvieron algunas buenas noticias. A Martín Weintraub lo contrataron de Netflix, señores. Van a filmar una de sus novelas y la vamos a ver, creo que este año o el año que viene. Creo que este año. Tal vez este año y además tal vez el año que viene en Netflix. Eso ya da para hablar bastante. Mariela Skrimer, por tercera vez es finalista del premio Dashiell Hammett que otorga la Semana Negra de Gijón en España. Capaz que es el premio máximo de novela negra, ¿no? Que existe. Es el premio máximo de novela negra de habla española. Claro, sí, castellano. Sí. Y esta es la tercera vez que te nominan. Es la tercera vez en una misma saga, o sea, es curioso porque... Con Revolver, con tu libro Revolver. Siempre con los libros publicados por Revolver. El primero fue Noxa, que trata sobre el tema de agroquímicos. El segundo sobre violencia institucional en un sindicato, Cupo. Y ahora la sorpresa de la tercera parte de la saga con fin de temporada. Y ahí estamos. ¿Cuándo es que se decide esto? Se decide en julio. En julio. A mediados de julio es el festival. Bueno. Un festival extraordinario, la verdad que siempre es un placer encontrarse. ¿Estuviste alguna vez ahí? Estuve 2 veces ya, sí. Y es una gran fiesta de colegas, además es una fiesta popular porque todo el pueblo acude a disfrutar, a comer, a leer. Es la que van en un tranvía, llegan todos en un trencito, no sé, yo vi fotos que llegan todos los autores juntos. ¿Es eso? Esa creo que no existe más por temas presupuestarios. Se llamaba el Tren Negro. Tuve oportunidad en un momento de hacer ese viaje y la dicha y el goce de estar sentada al lado de Gioconda Belli durante todo el viaje charlando de temas domésticos. Claro, es un lugar de encuentro como los festivales. Es un lugar de encuentro absolutamente desacartonado, donde uno puede charlar con los máximos exponentes del género de una manera muy coloquial y de mucho disfrute. Además paramos todos en el mismo hotel, así que nos levantamos y empieza la fiesta desde el desayuno. Hay otros nominados. Claudia Piñero está nominada. Claudia también. Está, sí, es un orgullo estar. Y algunos otros, está Flor Canosa también, porque hay distintos premios, no solo el Hammett. Sí. Flor Canosa y Facundo Pastor. Facundo Pastor, el periodista Facundo Pastor también tiene una novela policial y está nominado. Así que esperemos encontrarnos todos este año en Gijón. Bueno, suerte. Gracias. La tercera vez, digo, sería ahora. Pero la tercera era vencida. Y vos no fuiste nunca todavía. No, le decía a Marinés que me da mucha envidia porque es un festival divino. Ya te invitarán. Esperemos. Y sí, ya son 4 novelas policiales. Sí, señora. 4 novelas. Y ahora la primera de las 4... No me equivoco, la primera es la que están filmando. Sí, ya se está terminando la filmación. En Paraguay. Una parte en Paraguay y una parte en la Argentina. Una producción muy grande que la llevan adelante dos productoras argentinas, Venteveo y Kenia Films. Kenia es la de los Darín. Sí, así que cómo no. Tiene unos actores bárbaros con Furriel, el Ellos Puma filmaron la novela de Eduardo Sacheri, ¿no es cierto? Ellos filmaron La Usina de los Giles y también Argentina 1985, que tuvo por ahora supuesto, sí. Un suceso impresionante. Suceso impresionante, no, pero decía el caso de Sacheri porque también es una novela argentina, ¿no? Totalmente. Están buscando ahí, es importante, me parece.
Sí. Están haciendo un trabajo fantástico, reciben algo así como 100 novelas o guiones por año, así que el hecho de que hayan elegido mi novela para mí es un gran honor y estoy muy contento. Pero digo, ¿cómo se enteraron de tu novela? ¿Vos se las alcanzaste? ¿Cómo fue la cosa? Le di la novela a Marcelo Susevich, que es uno de los socios de Venteveo, que se la llevaron. Ya tenías la idea. Todos los que leen mis libros dicen lo mismo. No sé si es algo bueno o malo, pero dicen, parece una película. Entonces, yo sabía que Marcelo tiene una productora, Venteveo, se la llevé. A ellos les gustó, se lo llevaron a Borenstein, que es el director, que dijo, yo en este momento no lo puedo hacer, pero véanlo con Kenia. Y bueno, se fue armando. Y se fue armando así. Empezó. Me parece que los policiales de por sí tienen algo que uno lo ve en imágenes, ¿no? Cinematográfico. Sí, porque me parece en general el género. La estrategia siempre es seguir la acción, o sea, se utiliza mucho la acción y por lo tanto se trabaja con imágenes. De todas maneras no es muy distinto a la escritura en general, ¿no? La escritura de hoy día que está muy cruzada por los medios, entonces el trabajo con imágenes es inevitable. Y en el policial específicamente, que exige acción todo el tiempo, lógicamente es como muy adaptable para series o para películas. Bueno, ya sabés que así uno tiene que acercarle los libros, ¿no? Sí, lo voy a tener en Estamos cuenta. Escuchando a un especialista. A un especialista en el tema. Se dedica a la comunicación, a la comunicación política, fundamentalmente. Sí, yo digo Martín que... Weintraub ha hecho campañas políticas importantes, trabajó con Alfonsín, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Yo hace más de 30 años que escribo, pero no hace mucho que escribo ficción. Claro. Entonces, para mí fue un desafío y me puse a escribir y no estaba muy seguro de si iba a funcionar o no. Le estoy muy agradecido a Ani Yuba, que fue la primera que me dio un impulso y me dijo, sí, está bueno. Mirá. Conseguiste una editora. Me dijo. Conseguiste una editora. Sí, y ahí apareció Elsa Drukarov, claro, que me ayudó muchísimo, la verdad. Te lee los textos y lo trabajan un poco juntos. La primera fue esta que se va a filmar, Descansar en Paz. ¿En qué año salió? Hará unos 4 años. Ahora unos 4 años, entonces hiciste una por año, porque tenés 4. No, porque yo la tenía terminadas en el momento que salió, ya tenía varias. La única que escribí, te diría, posterior a eso, es Sangre de mi sangre. Es la última. Sí, el resto ya estaba bastante escrito, por ahí tuvo alguna revisión, pero no estaba publicado. Pero no estaba publicado. ¿Y se te ocurre escribir algo que no sea policial o no? Bueno, a raíz de estas cosas me empecé a vincular con alguna gente de los medios audiovisuales y armé una especie de guión de una comedia dramática que es una serie que me encanta, pero creo que por el momento solo a mí me encanta. Así que, yo supongo que para llegar a filmar pasa por muchas revisiones y demás, ¿no? Los textos. Mucho. Pero bueno, nunca se sabe. La verdad es que para mí es algo que se abrió y que está buenísimo. Y si a mí me entusiasma escuchar, porque además es un recurso económico para los autores, ¿no es cierto? Que se filmen los libros me parece que es una ayuda muy grande para cualquier escritor. Sí, entonces, es una gran posibilidad porque el dinero que se maneja en el mundo audiovisual es muy distinto al del libro papel, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, por supuesto que es una gran oportunidad y en general los autores de policiales parecerían estar un poquito más cerca del mundo audiovisual. A Sergio Holguín, por ejemplo, lo han filmado, a Claudia Piñeiro y a otros también, ¿no es cierto? Y además es una enorme oportunidad de difusión de tus libros. Por supuesto. Económicamente es una ayuda, no está mal, pero sobre todo te da una visibilidad que si no... Que los libros no tienen, y cada vez menos. Sí, totalmente. Yo te preguntaba, porque María Inés no solo escribe policiales, la última vez que estuviste acá no era un policial, tu última novela. Papeles de Ana, editada por Obloshka, que lo hicimos en pandemia, me acuerdo que sí, fue a través de un Zoom.
En ese año hicimos todas las notas por Zoom nosotros. Yo ya me había acostumbrado tanto que me parecía que era lo común, pero no era lo común. Hablamos por Zoom. Esa no es una novela policial. No, es una tenía novela... elementos por ahí autobiográficos. Autobiográficos, sí. Fue muy placentero escribirla. La verdad que hay novelas que yo deseo escribir más allá de cierta práctica que me da el oficio con los policiales. Claro. Pero en última instancia no creo que sea muy diferente porque siempre se trata de escritura, ¿no? Sí. Yo sigo pero tiene mucho... algunos códigos, supongo. Hay una idea de Piglia, que es el gran teórico del policial en Argentina, que él decía que escribir un policial no es tan complejo. En principio uno elige un ámbito, que puede ser una universidad, un hospital, un estudio de televisión, y lo plantea a grandes rasgos y inmediatamente aparece una desaparición o tira un muerto. Y ahí ya largó la novela porque hay un cierto interés en pensar qué va a pasar. Pero después las novelas se sostienen con la escritura y lo que va a quedar en el tiempo, esa escritura, en ese sentido no es diferente a otros géneros literarios. A cualquier otro género. Háblame un poquito de la última, fin de temporada, transcurre en Punta del Este esta novela. Sí. Y habla de todo un mundo de corrupción, etcétera, situado. Esta novela, la idea de fin de temporada, surgió porque yo de chica era lectora insistente de Bradbury y había leído Crónicas Marcianas, y una de las crónicas se llama justamente Fuera de temporada. Y se trata de un terrícola que quiere hacer negocios en Marte y entonces se pone una venta de panchos, suponiendo que van a llegar todos los habitantes de la Tierra a comer panchos, es el primero. Y me había quedado esa idea, pero yo era adolescente cuando leí eso. Indudablemente me impactó mucho porque cuando pensé en esta novela, en Punta del Este, se me ocurrió hacer un fin de temporada ubicando en un lugar donde en mis fantasías adolescentes la gente hacía dinero. Ajá. O sea, vincular la ciudad con el movimiento de capitales. Ahí ya sí hice una investigación un poquito más seria, dejando de lado esas ideas adolescentes, pero después me di cuenta que no era tan diferente y que yo no estaba tan equivocada, vinculada que en Punta del Este es un lugar para hacer negocios. Ajá. ¿Vos investigás para los libros? Yo investigo un poco, pero nunca hay que, para mí, dejar que la realidad te duerma la fantasía. Porque, claro, ese es por ejemplo, yo escribí en Descansar en Paz, transcurre gran parte de la novela en Paraguay. Y yo nunca había estado en Paraguay. Ajá. ¿Y por qué lo pusiste ahí? Porque uno de los personajes tenía que huir a algún lugar en determinadas circunstancias y ¿dónde uno va a huir que no sea Paraguay? ¿Ese es el personaje que se hace pasar por muerto? Sí, señora, no lo spoilee más que eso. No digo más, no, Netflix no te deja hablar ahora. No, tengo contratos de confidencialidad que no puedo abrir la boca. Pero, viste que cambia la vida cuando uno entra en estas dimensiones. Pero es muy lindo. Yo para escribir eso pensé en todos los paraguayos que yo conozco y que todos conocemos, porque en la Argentina hay muchos paraguayos. Y yo trabajo mucho en Corrientes. Y Corrientes está al lado y es por las campañas políticas. Por las campañas políticas. Y conozco mucho de la cultura guaraní. Entonces, la verdad es que no me pareció que fuera tan distinto. Y después me invitaron a presentar el libro a Asunción y estuve un par de veces y no era tan diferente de lo que yo había fantaseado. Te habías imaginado. Y esta última, Sangre de mi sangre, que salió a fin del año pasado, me llegó, ¿no? Sí. Estuve en la presentación. Estuviste en la presentación, efectivamente. Sí, ¿cómo no? Es una novela sobre un represor de los años 70 que ya viejo y solo vuelve a cometer crímenes con otras características y se llama Sangre de su sangre, de mi sangre, por la relación que él establece con un hijo que lo repudia, ¿no? Es un policial que fluye, que a mí me gusta, me parece que cuenta una historia, y donde me jugué con una pareja de detectives que investiga esto de la policía, de los cuales uno es un judío ortodoxo que cumple muchos de los ritos, y eso le complica bastante la vida en una fuerza
con ciertas características antisemitas. Entonces tiene algo que está por afuera de la historia que también es interesante. Que también es interesante. Siempre se mete la política en las novelas policiales, ¿no? La novela negra. Y sí, es muy tentador porque la novela negra siempre mira el mundo tal cual es. Y eso un poco es la idea. Muchos autores dicen que en este momento se lo puede leer como realismo crítico. Realismo crítico, sí, así es. Bueno, esperamos ansiosamente descansar en paz en Netflix y estamos alertas a ver qué pasa en la Semana Negra de Gijón con el premio. Esperemos, de todos modos es una gran fiesta de celebración de la novela negra y ya es una alegría poder asistir. Seguro, pero 3 veces nominada sería ahora, digo. Sí, bueno, siempre puede existir una más. Vamos a ver qué pasa. Estaremos alertas. Gracias por haber venido a los dos. Gracias a vos. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Bueno, quiero hablar de algo muy especial que me pasó en estos días. Recibo en mi casa una caja, acá está abierta la caja, a ver, directo y la puede mostrar. ¿Cómo hago para que se vea por dentro? Ahí está. Con unos pétalos de flor, un libro, otro más chiquito. Abro la caja. La caja también tenía un moño azul, ¿no? Abro la caja y me encuentro con este libro, La Sirenita, la historia de la Sirenita. Todo esto es la voluntad y las ganas y la perseverancia de una escritora y periodista, Miriam Molero, que está acá con nosotros. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y yo me sorprendo porque digo, esto sí es amor al arte realmente. Ella lo tradujo, ahora va a contar por qué hizo todo esto. Lo tradujo, lo editó, lo publicó y lo puso a la venta. No va a ganar plata seguramente, pero es la persecución de un deseo, es tener ganas de hacer algo. Sí, quería un poco como rendirle un tributo a Andersen, pero en territorio de Andersen. Y hacerlo de la mejor manera posible. Sí. De hacer un libro, no hacerlo así nomás. Hacer una traducción, no hacerla así nomás. Es un libro objeto, es una cosa. Hacer un ensayo de interpretación del recorrido que hace Andersen y hacerlo a fondo. Porque es un libro que uno en principio puede pensar lo que es para niños, pero en realidad no es un libro. Pero él escribió para niños, ¿no? Él escribía para niños. Lo que yo hablo de esto es porque lo leí acá, aviso, ¿no? Él escribía para niños y los cuentos son cuentos para niños, pero también tenemos que pensar que los cuentos para niños del siglo XIX son de una tesitura totalmente diferente a cómo se fueron como pasteurizando con el paso del tiempo, ¿no? En el caso concreto de La Sirenita está Disney en el medio y ahí empezó otra historia. Muy atractiva también, debo decir, porque yo en su momento la vi con mi hija que era chica, son películas fabulosas, pero está tergiversado absolutamente. Es otra historia. Es otra historia. Esta Sirenita ni siquiera tiene nombre. Claro, Ariel no. Y no tiene final feliz tampoco. No feliz en términos de lo que se entiende, ¿no? En lo que se ha difundido como la felicidad, ¿no? El comer perdices y demás. Ahora, vos decís que le querías hacer un homenaje a Andersen. ¿Por qué te interesa especialmente ese autor? Bueno, a mí me interesó siempre la capacidad de sufrimiento de Andersen, si se quiere, ¿no? Él creo que podría haber sido protagonista perfectamente de cualquiera de sus historias espantosas. Contá un poco. Es una infancia, él era muy, muy pobre, y además ya tenía alguna inclinación afeminada, digamos, en su comportamiento, un chico muy acosado por otros chicos, muy violentado, sobre todo pasaba hambre. Cuando se va de muy chiquito a la ciudad pensaba que él podía ser cantante, ¿no? Estos chiquitos que cantan, que tienen esta voz el tema todavía, de la voz que la Sirenita está que es la voz de la Sirenita, que está importante y que la pierde, ¿no? Ella la entrega, él la pierde la voz. Él la pierde. Sí, en sus cartas y en su biografía siempre se lo atribuye a lo mal que comía, a su mal estado físico, pero también uno puede llegar a pensar que la edad se la iba a robar. Claro. El hecho de madurar, ¿no? Claro, que te cambia la voz. Pero por suerte, bueno, con el tiempo consiguió como una especie de mentor, alguien que lo adoptó, se lo llevó como si fuera de su familia y empezó a estudiar. Era una
persona poco letrada, Andersen. Lo cargaban porque tenía falta de ortografía o porque tenía errores gramaticales. Pero él tomaba los cuentos populares. Él inventaba. También Él inventaba. Eran muchas cosas fruto de su imaginación. Los hermanos Grimm es como los recopiladores de leyenda. En cambio, Andersen inventa. Pero yo creo que inventa a partir de su propia experiencia de pobreza y de padecimiento. Seguro. Y lo que me pasó con La Sirenita específicamente es que en un momento, ¿viste cuando vos te tomas un segundo y pensás en serio en una historia? Yo a veces no sé por qué hago esas cosas. Podría hacer otras cosas, pero se me cruzan ideas. Y entonces vos decís, hay algo que no funciona en la historia, más allá de las películas, los cuentos que están traducidos normalmente. Hay algo que no funciona ahí. Hay algo que no se empata. No te quedaba claro. Una pregunta básica, que es que ¿cómo puede ser que una princesa que es mitad mujer y mitad pez, pero con la cola de un pez, con el poder de la cola de un pez, que puede matarte de un golpe, que tiene esa velocidad, esa destreza de nado, que tiene además una posición aristocrática, ¿por qué va a entregar todo por un príncipe? Ahí hay algo que no termina de cerrar, y en la medida que uno empieza a tratar de averiguar, ¿con qué se choca? Con que decís, acá ninguno de nosotros sabe exactamente qué es lo que escribió Andersen. Claro. Entonces fui al Esa original. princesa, ¿no es cierto? Claro, pero la única forma de saberlo para mí fue ir al original en danés y empezar a traducirlo y no del sabía danés. Entonces, traducir del danés sin saber danés, ¿cómo es? Bueno, porque yo hablo varios idiomas y me encantan los idiomas, entonces vos si te zambullís la estructura y en un idioma, exacto, vos te zambullís, y excepto que sea chino, digamos, donde hay una grafía que te distancia, vos te zambullís en ese idioma y empezás a entenderlo, empezás a nadar en el idioma, empezás a dar de cuenta de que, por ejemplo, los sustantivos los escriben con mayúscula, cómo son las desinencias, cómo conjugan, empezás, y además con la ayuda de que el texto es un texto escrito por Andersen para chicos. O sea que tiene una estructura que es blanda, ¿no? Una estructura que no te va a complicar la vida. Ahora, todo eso, imagínate, empezamos por aprender los rudimentos del danés como para manejarte con eso. Todo el proceso de traducción íntegra del libro, ir tratando de comprender la esencia de esta historia. ¿Cuánto tiempo te llevó? Me llevó varios meses. Podría haber llevado años. Digo. Sí, pero no. Primero porque es un cuento, la cantidad de páginas es limitada también en ese sentido, que no es lo mismo que traducir una novela. Seguro. Pero sí tuvo muchas dificultades, porque es como vos bien decís, traducir no es cambiar palabra por palabra. Claro. Y hay un momento que tiene que ver con el título del libro que acompaña, La Sirenita, pequeña doncella del mar. Está contado todo este proceso. Se llama No hay gloria sin pena, que es una frase de La Sirenita, y ahí contás todo esto que nos estás contando ahora. Y la búsqueda de esa frase de los 3 meses me va a haber llevado 1. Claro. Porque la esencia del cuento. Y cómo traducir esa frase que si vos la traducías literalmente perdías el sentido. Hay que traducir también poniéndose en la mente de un escritor. Creo que siendo escritor uno puede ponerse en esos zapatos y decir, ¿qué es lo que tiene que articular esta frase? La frase se la dice la abuela a la sirenita. Exacto. Y mi hipótesis es que está puesta en boca de la abuela, no hay gloria sin pena, porque es un personaje de autoridad, porque la sirenita lo va a tomar como una ley, y entonces eso va a hacer que ella soporte todos los tormentos, porque es una historia de suplicio y tormento. Terribles. Porque entiende que así es como son las cosas. Tenés que sufrir para poder obtener algo que querés. Algo que querés. Y la gran ahí está la pregunta, ¿qué quería? ¿Qué quería? ¿Qué quería la ¿Quería el amor del príncipe o quería otra cosa? ¿Sí? Yo creo que quería otra cosa. Que el príncipe era un medio. El príncipe era un medio. Quería salir del fondo del mar, vamos a decirlo metafóricamente. Sí, ¿no? Quería tener una opción de trascendencia, y esa trascendencia no la iba a encontrar en el fondo del mar, porque en el fondo del mar lo que sucedía
con los habitantes como las sirenas es que viven 300 años, que es un montón, pero al cabo de 300 años se convierten en espuma de mar. Y ella quería trascendencia. Entonces conseguir esa trascendencia es el tema. Y la otra cosa que a mí me encantó y que me parece como revolucionario en mi cabeza cuando hice este trabajo, hablando tanto de la sirenita y de las palabras, es que cuando vos lo traducís literal, que empezás a respetar, no literal, como respetando las palabras, ¿viste? Empezás a decir, ¿por qué insiste tanto Andersen con esto de que no tenía pies? Y no tenía pies. Claro. Y la abuela no tenía pies. Y tenían cola de pez. La fisquejale. Y vos decís, ¿qué le pasa con el asunto de los pies? Porque ha recorrido tanto la cultura sobre este cuento que nos olvidamos del momento en que lo escribe. Y Andersen, cuando escribe La Sirenita, las sirenas, había varias clases de sirena mitológicas, algunas incluso con forma de ave, ¿no es cierto? Había también con cola de pez, pero de mal carácter, digamos, ¿no? Están las de Homero. Griega, ¿no es cierto? Homero, sí. Totalmente. Pero él no dialoga con esa literatura. Él dialoga con Ondina. Y la Ondina también es, como él define, una Hafre, que es esta doncella del mar. Con pies. Exacto, Ondina, tiene pies y es un afre igual que la sirenita. Claro. Entonces, del Lille Afre, que es este título que le pone él, con el tiempo se transformó y gracias a su propia obra en La Sirenita, pero originalmente es como una doncella del mar o como una, si querés por extensión, podés decir que es un personaje como una Nereida, como una, ¿entendés? Un personaje, ahora, digamos, de la mitología y de la leyenda. A partir de este dato objetivo de que él estaba enamorado de otro hombre que se casó. Claro. O sea, se convirtió también en un símbolo gay, ¿no es cierto? Todo esto de salir del fondo del mar. Y hay algo de eso, pero también es una lectura que hay que acompañarla siguiendo varios andariveles, porque por un lado, el mismo Andersen decía que este cuento es el cuento con el que más sufrió cuando lo hacía. Y uno entiende que él está confesando algo eso, que él es la sirenita y que él tenía este tema de ese amor imposible por este amigo, y este amigo que se casa, o sea, donde él pierde todo. Y la verdad es que La Sirenita para mí, o Del Lille Afre, o Pequeña Doncella del Mar, para seguirle el tren a Andersen, es sobre todo un cuento de frustración. Claro. Viste que ahora los chicos se los cuida de todos y los adultos también se cuidan de todo. Sí. Y yo creo que es momento de volver atrás en algunas cosas, como por ejemplo hay que aprender a frustrarse. Sí. Hay que aprender a que vos sacrifiques esto y te salga mal. Sí. Y sacrifiques lo otro y te salga mal. Y que te vuelva a salir mal. Porque es parte de la vida. Y sí, obviamente, prepararse para la frustración, decís. Bueno, la cuestión es que todo esta caja y demás está en venta, además, ¿no? Está en venta fundamentalmente en 3 librerías, que es donde viven los libros, de Carola Martínez, que la queremos mucho, que me aconsejó bastante, en Dulcinea Libros de San Isidro, y también en La Corneja de Villa Urquiza. No puedo distribuir más porque no tengo cómo distribuir más, en el sentido de que son patreada esto. Que es muy boutique. Lo has hecho, te pusiste un sello editorial. Sí. ¿Va a seguir el sello o termina acá? Bueno, no si se me ocurre otra cosa. Bueno, seguirá. Son proyectos a pulmón y fruto de las ganas, ¿no? De las ganas de hacer. Así que felicitaciones. No dijimos nada, pero tienen unas ilustraciones preciosas el libro. Son del siglo XIX, las ilustraciones originales, hay todo un rastreo también de investigación. Por eso, todo está trabajadísimo. Cosido a mano. Es de lujo. Es de lujo. No quise hacer una cosa. Por eso te quería invitar, porque es un esfuerzo que vale la pena divulgar, me parece. Y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vamos. Se terminó el programa, ¿no es cierto? Nos tenemos que ir. Nos vemos como siempre el sábado que viene. Buena semana para todos. Chao.